Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, amor. Para ti ya son noches, ¿no? Son las 7 de la tarde aquí. Ah, Lo que ok. pasa es que bueno, tú también estás en invierno. Como estamos en invierno, la hora se está haciendo ya oscuro. Ah, ok. Pues qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí hoy acompañándonos. Igualmente, igualmente, cariño. Y pues esta charla que vamos a tener tan interesante, que nos vas a estar hablando pues de la astrología. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu desarrollo, y cómo llegaste aquí. Yo sé que es una historia larga, pero la podemos, para que Voy a nuestros hacer amigos te un conozcan. super resumen. Sí, voy a hacer un super resumen. Ay, sí, sí. Am, no, sí, yo entiendo que no tuvimos toda la tarde para escuchar esto, pero pues yo empecé, si tengo que escoger un punto de partida a todo esto, pues si alguien entiende numerología fue con el cambio de transición de una etapa a otra. Porque yo, por temas de la vida, pues tuve un montón de problemas, al final llegué a un pozo muy hondo y tuve a los 27 un intento de suicidio. Entonces, a partir de ahí empecé a ir a medicina alternativa porque ya había probado en su día con la, digamos, oficial. Y entonces empecé a ir a homeópatas y empecé a ir con uno que trabajaba justamente con lo que trabajo yo hoy en día, que es con homeopatía y los chakras. Y entonces me empezó a decir que si quería estudiar eso. Y yo al principio decía que para qué. Yo no me veía en todo esto para nada, ¿no? Ajá. Y claro, yo en esa época aún se tenía mucha inseguridad y todo eso, ¿no? Y cuando acabé el curso este de homeopatía, que está todo relacionado con chakras y tal, me di cuenta que no sabía nada de astrología. Y va muy relacionado todo el tema de los chakras y los planetas. Y entonces me apunté con mi profesor, que se llama Sergio Trayero, que os lo recomiendo muchísimo porque es un crack de astrología mundial. Ok. Y sí, o sea, si os interesa saber un poco qué va a pasar a nivel mundial durante el año, él hace unos vídeos impresionantes. Y nada, Gracias. y entonces, eh, nada, estudié astrología y empecé a relacionar ya. Entre lo que había estudiado y tal, empecé a relacionar chakras con astrología, con bloqueos emocionales y entonces ya se hizo todo un cuerpo. Y hasta hoy, que ahora me dedico a eso. Sí. Am, y bueno, pues siempre hay un punto en el que nos lleva a tomar ciertas decisiones. Y Sí, tú has hablado de esta situación que pues atentaste, pues que ya no querías estar aquí nos querías dejar de este planeta. Y ahorita pues hay muchas personas que están pasando por esa situación. Entonces, pues se me hace muy importante que podamos compartir información para que si alguien está en esa situación y que pues pueda poder hacer un cambio en su vida, pues le sea de ayuda, ¿no? Es lo que me gusta esta charla precisamente por estas personas que puedan ayudarse de estas herramientas. Hay algunas personas que piensan que, bueno, la astrología es algo de adivinación o cosas diferentes, como que le tienen miedo, pero pues realmente es una ciencia, son herramientas que se usaron desde la antigüedad y que si sabemos que los astros tienen energía, nosotros somos energía, los números tienen energía, todo es energía. Entonces, exacto. de eso es de que nos podemos ayudar. Pero si lo cortamos de nuestra vida porque no nos interesa, pues nos perdemos de mucha información que después, cuando la podemos comprender, entonces podemos encauzar nuestra vida para mejorar, que hay cosas que tal vez pues no se cambien así del por completo porque ya pues así tus números cuando naciste o tu día en que naciste, pero hay cosas que puedes mejorar o hacerlas diferentes. Entonces, por eso es que gracias por estar aquí con nosotros y pues dinos sobre eh, con, con, qué quieres empezar con que, Como tú desees. Yo lo único que voy a añadirte a eso de la gente que se encuentra en la misma situación que me encontré yo, eh,
seguramente lo que les ocurra, o al menos es lo que me ocurrió a mí, es que estaba harta no del estar aquí exactamente, sino de cómo estaba yo. En mi caso era como una presión muy fuerte hacia mí misma, ¿no? En el sentido de que todo el día estaba en plan, no vales, no sirves, ¿no? Y entré en ese bucle que contra más tiempo pasaba, más rígida me volvía conmigo misma y menos me quería. Entonces llegó un punto que el intento de ese suicidio era simplemente en plan, quiero que pare, ¿no? Es en plan, quiero que pare ya esto. Y a partir de ahí fue como un punto de inflexión en plan, o cambias ya o te vas, porque no puedes seguir como estás hasta ahora, ¿no? Entonces, es lo más importante. Lo más importante, y solo quiero añadir esto para no alargarme mucho, que es que la gente se pare un momento y se observe y diga, ¿puedo sostener más esto? Si la pregunta contestando sincera es que sí, pues adelante, continúo. Pero si llega un punto en el que ya no puedes más, empieza a soltar, ¿no? La famosa frase suelta, ¿no? Que se empieza a moverte hacia otra dirección, da igual hacia dónde te muevas, porque seguramente no va a ser la definitiva, porque cuando empiezas un camino, a medida que vas haciendo conciencia y te vas haciendo más sabio, ¿vale? Pues vas cambiando al final la ruta, ¿no? Y a lo mejor te paras un ratito en un lado, o cambias de camino, o prefieres hacerlo de otra manera, corriendo, o andando, o cosas así, ¿no? Pero lo importante es dar el primer paso para salir de donde estás. Y eso siempre yo lo digo a todo el mundo. Al menos salirte de ahí, y después ya se verá. Y eso es un reto, ¿no? Por los apegos, Sí. porque tenemos muchos apegos Sí. a las cosas, a las personas, a nuestros pensamientos. ¿Cómo fue que tú empezaste a hacer ese cambio en tu vida? Bueno, más que nada porque no podía sostenerlo Cuando más. O sea, era un punto... ya Sí, no puedo más. no ¿Qué puedo más. fue? No sé, tal vez algo de meditación, No, alguna técnica o algo. en, ¿Qué buscaste? ¿Qué buscaste? en ese momento, yo si os soy sincera, de espiritualidad cero. O sea, en mi casa lo máximo que se había tocado ese tema era que mi madre puede sanar con las manos, pero mi madre lo había rechazado. Entonces yo había crecido con esa idea. Oh, qué Pero, bonito. sí, o sea, imaginaos, ¿no? Porque es en plan, no solo he tocado poco ese tema, sino que encima en mi casa se ha rechazado. O sea, no es que se rechazara en plan porque lo odiara, sino porque le daba un poco de como reparo que la rechazaran a ella. Okay. Entonces como que entonces lo frenó, ¿no? Pero yo empecé muy base, en el sentido de que yo sí que no empecé a ir a medicina convencional, porque yo en su día ya había tenido una depresión con 24 años y ya me había tratado con pastillas, ya había ido al psiquiatra, al psicólogo, y al final llegó un punto que a mí no me funcionó. O sea, yo tuve muchos efectos secundarios con las pastillas, muchísimos efectos secundarios. Cogió y me entró más depresión todavía. O sea, yo el mes siguiente de empezar las pastillas me estuve encerrada en mi casa porque no podía ni salir. Y llegó un punto que me cansé muchísimo y lo dejé. Entonces, cuando yo ya volví a decidir que quería cambiar, empecé a ir a una homeópata que me pareció muy rígida. También en ese momento yo estaba muy sensible y no me apetecía mucha rigidez. Entonces me volví a cambiar y ahí entré en una homeopatía distinta porque tocaba un poco más allá. Supongo que inconscientemente lo estaba buscando. Y yo tuve que ir a lo alternativo. Que no digo que sea la opción de todo el mundo, porque sé que hay gente que a lo mejor aún no puede pasar por ahí, ¿no? Es diferente, sí. Exacto, porque a lo mejor hay gente que primero tiene que pasar por un psicólogo y cosas así. Pero yo fui a la alternativa porque, además, también en mi casa nos habían criado con homeopatía, entonces ya la conocía, ¿no? Y a mí me fue genial. Yo empecé a salir muy rápido del pozo gracias a eso. Y después todo que vino, que ya fue como una dinámica, ¿no? Y ya empezó pues a ir mucho más allá, ¿no? Y pues eso, estudié la homeopatía, esta se llama homeosíntesis, que es muy interesante porque es como un resumen de la homeopatía y coge 7 remedios y cada uno va hacia un chakra. Cada chakra también tiene sus características en todas sus capas, ¿no? Físicas, mentales, etcétera, etcétera. Y nada, y entonces ya todo el crecimiento ya fue un poco por ahí, ¿no? Que claro, aún quedan cosas, esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto es un camino que ya, como empieces, ya toda la vida, pero cada vez es más bonito, ¿no? Sí, pues entonces tuviste que tener un balance de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu, ¿no? Sí. De tener las chakras balanceadas y también tu alimentación, me imagino que cambió.
y pues con estos tratamientos pues ya pudiste tener este camino diferente y que estoy muy agradecida porque yo me he beneficiado de eso contigo porque todas las cosas que he aprendido con la numerología, con este tema que nos vamos a estar hablando ahora. Ahorita estamos en una situación, en un tiempo diferente. Háblanos de estos, de Plutón, vamos a tener unos eclipses de luna primero, después del sol, tenemos muchos movimientos en todo el mundo, así es de que platícanos un poquito cómo está esta situación. Si me permites, voy a hablar para que se entienda un poco más el concepto de Plutón, porque a veces es uno de los grandes, Urano, Neptuno y Plutón a veces son los grandes desconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se ha trabajado con los planetas clásicos, que son los que se veían a simple vista. Esos son desde el Sol hasta Saturno, que justamente coinciden con los chakras principales. A partir de ahí, a partir del siglo XVII, se empezó a ir descubriendo los planetas transpersonales que se llaman, gracias al telescopio y a las mejoras después del telescopio. Pensad que el Plutón se descubrió en 1932. O sea, imaginad si es reciente, ¿no? Que no hace ni 100 años que se descubrió. Entonces, esos planetas transpersonales lo que ocurre es que son tan lentos que ya no afectan a un ser de forma individual, sino que marcan a una generación. Es decir, como tardan tanto tiempo en salirse de un signo, hay mucha gente que tiene el Plutón o Neptuno o Urano en el mismo sitio y en el mismo signo. Entonces, ¿qué ocurre? Que marca más las características de la generación a la que tú perteneces, pero no quiere decir que no te mueva a ti personalmente, ¿vale? Entonces, Plutón, para que os hagáis una idea, es el dios del inframundo, ¿vale? Entonces, es el más lento de la carta, tarda más de 150 años en dar la vuelta a la carta y no se activa mucho, pero cuando se activa yo siempre digo que ha tenido mucho tiempo para pensar. Entonces ahí va a hacer, ¿no? Y entonces lo que hace es coger la raíz de las personas, generalmente más a nivel social, no tan individual, ¿no? Pero coge de raíz y entonces te crea como un terremoto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese terremoto te destruye todo lo que tú hayas creado, ¿no? De tu columna, de tu estructura, pero de una manera que solo destruye aquella parte que tú has creado desde el miedo, desde el ego, desde todo eso, ¿vale? Entonces, lo que te hace es, en plan, no, esto no te sirve, te lo quito y tú te vuelves a crear algo nuevo. Y entonces, lo que ocurre con eso es que es muy potente, es muy dinámico, ¿no? Y entonces puede crear grandes crisis. Y eso te lo cuento para poneros en tesitura, para que entendáis por qué Plutón ha hecho un cambio hacia Acuario y es tan importante. Plutón viene de un Capricornio, que si os fijáis, hizo una gran conjunción en 2020, cuando empezó todo lo que ya conocemos, ¿vale? Sí, justamente fue Plutón que estaba en Capricornio que llegó Saturno. Saturno representa las estructuras antiguas, rígidas, cronificadas, porque es el Cronos y es el gran limitador. Y Plutón, como os he dicho, es el que rompe las estructuras. Entonces ya veis cómo funcionó el tema, ¿no? Lo que pasa es que eso fue en enero, el 12. Pero, si os fijáis, todo empezó más fuerte el 14 de marzo, más o menos, depende del país. ¿Pero por qué pasó eso? Porque llegó Marte a la fiesta. Oh, y Marte es el que... Sí, Marte es el guerrero y es el que acciona ahí la batalla y el que dice, chicos, estáis aquí muy dormidos, yo os pongo en marcha, no os preocupéis. Okay. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? Que se materialice sí o sí un cambio. Porque Capricornio, cuando algo pasa en Capricornio, se materializa sí o sí. Es un signo de tierra y es un gran materializador. Y pase lo que pase, materializa. Entonces, por eso se hizo un cambio tan profundo. Y ahí es un cambio de cómo funciona la sociedad, de cómo materializa, de cómo hace las cosas. Si os fijáis, hubo un gran freno de mano porque nos encerraron a muchos de nosotros en casa, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo para pensar y para dar un poco de observación a todo lo que nos pasaba. Y ahí hubo como un freno para decir, wow, ¿no? Y mucha gente empezó a cambiar. Otra empezó a agarrarse a un clavo ardiendo porque tenía miedo al cambio, ¿no? Todo esto lo explico para que tengáis una idea de qué es Plutón y qué puede generar. ¿Qué ha pasado ahora? Que en el último año ha pasado a Acuario. Digo en el último año porque hay un movimiento que se llama retroceso,
¿vale? Que es que los planetas no giran alrededor del Sol de una forma lineal, sino que de vez en cuando se paran y hacen un movimiento sobre sí mismos. Cuando eso ocurre, los planetas lo que hacen es llevar la energía hacia adentro, ¿no? Y entonces esa energía que van hacia adentro se hace también para nosotros un trabajo más interno, ¿no? Y más de transformación hacia adentro. Entonces, ese movimiento ha hecho que generalmente siempre pasa, cuando uno de estos planetas lentos pasa al siguiente signo, después vuelve a retroceder y vuelve otra vez a avanzar. Eso generalmente decimos que lo se genera para una especie de recordatorio. O sea, llego a un movimiento nuevo de información, pero retrocede para acabar de dar, si me he olvidado de algo, ¿no? Acabo de hacer las últimas coleadas y ya tiro. ¿Qué es el cambio? Y además, también hay que tener una cosa en cuenta. Los planetas en los primeros grados de los signos es cuando son más potentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Plutón en Acuario? Que ahí comienza a hacer una transformación, pero distinta. Aquí hablamos ya de todo el tema social, las ideologías, los pensamientos. Porque Acuario justamente es quien lucha por esos pensamientos y esos cambios de ideología. Son un poco los revolucionarios, ¿vale? Entonces, aquí viene una época, que son bastantes años, una época en la que va a cambiar todo el tema de la sociedad y su forma de ver cómo funciona y las ideologías y pensamientos. ¿Qué ocurre? Que también Acuario representa todo el tema tecnológico, ¿vale? Porque Acuario es uno de sus planetas que le rigen, es el Urano, que es como una antena parabólica que conecta con lo de arriba y baja un montón de información. Y entonces también tiene mucha relación con lo tecnológico. O sea, que va a haber un boom y un cambio brutal en todo el tema también tecnológico. Y por eso es importante tener en cuenta ese cambio que ha hecho Plutón de un lado a otro. Porque ya no tiene que ver tanto en cómo materializamos las cosas, sino que aquí ya empieza un poco el pensamiento. Acuario también es un signo de aire, así que todo el pensamiento empieza a transformarse. No quiere decir que vaya a ser ya, ¿eh? Es un recorrido. Ok. Y entonces ahora que vamos para pues es 1 de marzo y ayer fue el día 29, que no es un día, es una inclusión en el calendario gregoriano, pero ¿cómo está ahora nuestra visión para este mes o para este año, así como está Plutón ahora en su posición? A ver, este año lo que vamos a notar mucho, ya no es solo este año, porque como os digo, Plutón es muy lento, sí. Entonces tarda mucho en llevar, sí que puede ser que haya un movimiento muy brusco en el momento, pero también hay mucho proceso a largo plazo, ¿no? O sea, hay como un movimiento brusco y después se cambia poco a poco. Entonces, lo que vamos a ver mucho, y también los hemos estado viendo, ¿vale? Si os fijáis, desde 2020 el tema tecnológico ha avanzado una brutalidad. O sea, sí. En el 2020, si os acordáis, todo el tema de la inteligencia artificial casi nos hablaba. Y hoy es el pan de cada día. O sea, el que no sabe de algo de inteligencia artificial está como fuera de moda, ¿no? Exacto, un poquito. Sí. Entonces, se ha hecho un avance brutal en ese sentido. Entonces, va a haber como mucho cambio hacia esa dirección. Y yo creo que también se va a separar mucho la sociedad. Porque va a haber gente que se va a sobresaturar con tanta tecnología y entonces no va a querer estar tan metido en ella. Yo creo que aquí va a empezar a haber esa separación que decimos de la paja y el trigo, que no solo tiene que ver con otras cosas que los pensamientos y tal, sino también este boom de la tecnología. Sí, estos cambios son bastante marcados y como dices tú, esa separación del trigo a la paja, de personas que se están dando cuenta, bueno, yo en lugar de estar con estos, las redes sociales o viendo películas o algo así, creando con esta inteligencia que le llaman artificial, pues deciden mejor, pues la naturaleza les va a redituar más, ¿no? Como baños de sol, caminar en el pasto, la grama, como también se le dice, y cambiar su alimentación también, ¿no? Esto que ya estamos en el pensamiento de cómo puedo mejorar. Y bueno, nos mencionas sobre los nodos, cómo podemos entender esto, porque
la energía que tenemos de los astros y como es la carta, pues se va a basar en el día, la hora, el lugar donde nacimos, porque siempre esto es muy importante. Son energías Sí. que dieron en ese momento cuando nacimos y entonces, ¿cómo podemos entender todo el desarrollo? Recuerdo que cuando me hicieron mi primera carta natal, era mucha información, muchísimas hojas y yo me quedé así como, ok, no entendiendo mucho de lo que es, ¿no? Y poco a poco, pues sí vas aprendiendo. Así que si nos puedes decir sobre qué serían los nodos y tener un mejor entendimiento. Solo te quería añadir una cosa de lo de la carta para que la gente entienda un poco más de qué trata, Sí, para que cogen un poco más de cuerpo la idea, ¿no? claro. Hay que tener en cuenta que todos los objetos o todo lo que hay en el universo tiene una vibración que emite hacia afuera, ¿no? Y esa vibración tiene una información. De todo esto habla la física cuántica ya, ¿no? Y todos los elementos tienen una información en sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando nacemos, que es la carta natal, hace una fotografía justamente de cómo están todos los astros a nuestro alrededor cuando nacemos, lo que has dicho tú, en el momento y en el lugar concreto, lo que ocurre es que nos está mostrando cómo vibraban esos planetas en ese momento. Es decir, si estaban en armonía con otros planetas, si estaban en tensión, si estaban cogiendo la energía de un signo o de otro, en qué casa estaban, etcétera, etcétera. Y toda esa información que está vibrando el planeta y que está llegando a nosotros en ese momento en el nacer, se posa en nosotros. Es decir, por ejemplo, el Sol, toda la energía que esté en ese momento vibrando y toda la información que lleve consigo se posa en el séptimo chakra. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese chakra se queda con toda la información y entonces nos crea a nosotros, ¿vale? Cada chakra tiene su papel, ¿no? Y tiene sus características. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si yo sé en mi carta que, por ejemplo, mi Sol está en tensión con otro planeta, sé que mi séptimo chakra va a tener tendencia a bloquearse o a no funcionar en la armonía adecuada. Y sabiendo eso, podemos llegar a sanar, ¿no? Porque el chakra anuda todas las capas de las que estamos generados, ¿no? Es un vórtice de energía que anuda las capas que están entre sí separadas, ¿no? Las anuda y envía información a cada capa. Si yo cojo y la armonía y la ayuda a sanar con diferentes técnicas, envío información adecuada o armoniosa a las diferentes capas y empieza a sanar en todos sentidos. Y eso es importante tenerlo presente porque así la gente puede entender que la astrología no es simplemente, como nos han pintado siempre, si eres Aries te va a tocar la lotería, ¿no? Sino que, claro, mucha gente me lo dice, claro, es que como tú crees en el horóscopo, digo, no, no creo en el horóscopo de las noticias, sino que, pero si tú coges una carta y sabes que tu Aries, por ejemplo, tiene un bloqueo, ya puedes saber qué tendencia vas a tener. Y entonces ya puedes coger herramientas y trabajarte. Y eso te da la sartén por el mango, como decimos en España, ¿no? Porque entonces te dices, vale, ya puedo controlar lo que me pasa. No controlar para que no se descontrole, sino que ya sé cómo cuidarme y ya no depende de otros o ya no estoy en la ignorancia, ¿no? Que muchas veces tenemos miedo o no sabe o enfermamos por esa ignorancia, ¿no? Entonces es una gran herramienta por eso. Uh-huh. Sí, el conocimiento es poder, es lo que Exacto. siempre, cómo podemos mejorar, ¿no? Exacto. Esa sería una situación cuando tú sabes en qué puedes mejorar para que tus centros energéticos estén en óptimas condiciones, entonces tus órganos, tu cuerpo va a estar saludable. Exacto. Exacto. Entonces, a partir de ahí lo puedes hacer desde el prisma que quieras. Puedes ir al tema emocional, puedes ir con Hammer y nueva medicina germánica, homeopatía, astrología, numerología. Pero al menos saber cómo funciona un poco todas tus energías, todo tu cuerpo, todo tu personaje, ¿no? Ya es wow, ¿no? Vale, ya me quedo más tranquila, ¿no? Porque ahora ya sé que no estoy loca, o porque también muchos de nosotros lo que nos ha pasado es que también hemos entrado en esas depresiones o eso porque la gente nos decía que éramos raros, ¿no? O que estábamos locos o que tal. Y entonces también no encontrábamos el camino por eso, porque nos sentíamos diferentes también, ¿no? Entonces, entender todo esto te ayuda muchísimo. Entonces, sí,
Perdona, dime. Sí, porque muchas veces exactamente lo que dices tú, nos preguntamos, bueno, ¿por qué me siento rara hoy? Si pues ayer estaba bien o en la mañana estaba bien y ahorita no sé qué es lo que me pasa. No, aparentemente tú no piensas que hay una razón para sentirte de tal forma, pero pues sí vienen aquí en los astros que están moviendo o también que puede ser otras situaciones como de generaciones o explícanos un poquito de eso, de cómo Pero, pueden afectarnos, bueno, aparte de los astros que afectan ajá, nuestro cuerpo, pues también otras energías, tal vez que se hayan quedado ahí atrapadas, sí, porque sí, viene de generación en generación, ¿no? Ujú. exacto. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de mirar una carta son los planetas que están justamente retrógrados, ¿no? Que es ese movimiento que hemos dicho, que los planetas no giran alrededor del Sol de forma lineal directa, sino que de vez en cuando se paran y hacen este movimiento. Ajá, y ¿Qué regresan. diferencia? Sí, exacto. Nosotros le llamamos en retroceso porque como lo vemos en 2D, la sensación que nos da es que están avanzando, paran, echen hacia atrás y vuelven a avanzar. Pero en realidad lo que están haciendo es este movimiento así sobre sí mismo. Ajá. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque en ese momento el planeta no está emitiendo hacia afuera la energía, sino que la está emitiendo hacia adentro. ¿Y a nosotros cómo nos afecta? Pues que en vez de hacer que lo que tengamos que aprender de ese planeta venga del exterior y lo active tanto el exterior, se llama un sentimiento interno, que nos puede estresar muchísimo porque entonces estará siempre con nosotros. Ya no habrá nada exterior que no podamos evitar, sino que será algo interno. Y también nos marca mucho eso porque son planetas que traen memorias de vidas pasadas. Son cosas que se han quedado bloqueadas y enquistadas en vidas pasadas. Entonces, también observar qué planetas están en retroceso, dónde y en qué signos nos puede marcar mucho qué traemos de otra vida. Y también qué es lo que nos está frenando a la hora de evolucionar en esta. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Saturno en retroceso en casa 2. Saturno, como os he dicho, es el gran limitador, ¿no? Y el que te da mucho miedo, porque te dice, si tú te sales de esto, a partir de ahí habrá miedo, porque no lo controlas. No sabes lo que hay y no lo controlas. Entonces no te mueves, te quedas muy estancado, muy con normas, muy rígido, cronificas, etc. La forma de superar a Saturno es volverte experto de la materia, porque entonces, al entender cómo funciona todo, te arriesgas y lo consigues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Saturno en casa 2 es no tengo herramientas. La casa 2 son las herramientas internas y todo lo que tengo externo de materia, o sea, casas, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que tenga eso, ya de por sí, sin el retroceso, tiene esa sensación de, ojo, me puedo quedar sin nada, tengo que ganar dinero para no quedarme sin nada y tal. Pero una persona que lo tiene en retroceso tiene una sensación muy limitante en su interior de que no puede darse de sí, que no puede extraer hacia afuera sus herramientas, que no tiene y que no sabe cómo conseguirlas. Y seguramente ese sentimiento viene de una vida pasada que lo que le pasó es que se lo prohibieron, que se expresara de alguna manera, que no se permitiera crecer o aprender cosas nuevas, o que directamente no le dejaran explotar esas herramientas, ¿no? Y entonces iba ese miedo intrínseco muy profundo de no lo voy a hacer porque puede ser que haya consecuencias negativas, porque me rechacen, porque ¿no? Incluso depende, si es en Aries, incluso podría marcar, o Escorpio, podría marcar un punto de, o si Marte también estuviera cerca, podría marcar un punto de incluso la agresividad, de que fuera ya algo físico, ¿no? De herir físicamente. Entonces, eso sería uno. Y después otro muy importante será mirar la casa 4. La casa 4 es la casa de la familia. No solo la que creo yo, sino también la de raíz. Y ahí se quedan muchas memorias de la familia. Entonces, gente que tenga Plutón, que tenga Saturno, que tenga Marte, sobre todo, y cosas en retroceso también, puede tener muchas memorias de la familia enquistadas que también vienen a sanar, ¿no? Un Plutón en retroceso es súper importante tenerlo presente si está en la casa 4, porque eso quiere decir que hay cosas oscuras escondidas en la familia muy bestias, ¿no? O Saturno, ¿no? También mucha rigidez en la familia desde hace mucho tiempo. La casa 4 es bueno solucionarla con constelaciones familiares, porque te ayudan a ver más allá, ¿vale? Pero esos serían los dos puntos más importantes para ver que hay cosas
más allá de mí, ¿no? De mi experiencia actual. Pues sí, se me hace muy interesante porque podemos acudir a otras herramientas para poder sanar estas situaciones que se vienen en nuestra vida. Yo pues sí he tenido constelaciones familiares y pues sí, he constelado, así que se me hacen herramientas muy, muy efectivas. Y cuando tú estás haciendo una carta para una persona, pues tú también usas otras herramientas como Sí. ¿qué otras herramientas empleas? Depende de lo que quiera la persona en sí, ¿no? Porque hay muchas materias, pero yo ahora mismo estoy haciendo mucho también el unificar la carta numerológica con la astrológica, porque la numerológica lo que te entrega es la misión de vida, información general de vidas pasadas, etapas de vida, ¿no? Y con la astrológica puedes darle mucha complementación, porque entonces entiendes más lo que pasó en esa vida pasada, entiendes más qué herramientas trae esa persona y le das un cuerpo a todo. Pero aparte de eso, lo que entrego al final de las sesiones sobre todo son herramientas. Cuando ya sabemos cuál es el chakra que la persona en ese momento está más bloqueada, ¿no? Porque te dice, mira, yo he venido aquí porque, no sé, porque me siento insegura, o he venido aquí porque tengo mucha frustración. Cuando ya sabemos qué chakra es, a partir de ahí le damos técnicas, ¿no? Si las quiere hacer personales, tenemos la homopatía, que para cada chakra hay un remedio, ¿vale? Son metales principalmente. Por poneros un ejemplo, pues el primer chakra que tiene que ver con Saturno es el plomo. Mercurio, que es el quinto chakra, es Mercurio tal cual, ¿no? Y con empatía no es venenoso, porque la gente dirá, uy, eso es veneno. No, son diluciones tan microscópicas que no te pueden hacer daño y te ayudan muchísimo, porque hay una teoría que se llama teoría de las asignaturas, que lo que dice que es que hay plantas, animales, metales y minerales que por su composición química, color, etcétera, vibran igual que el chakra. Entonces, si tú les entregas esas herramientas, esos metales, esos minerales al chakra, le entregarás la vibración armoniosa y ella empieza a sanar. Porque siempre hay esas tendencias. Eso también lo dice la física cuántica. Cuando una vibración no es armoniosa, le pones a la que sí que es armoniosa y él al final acabará tendiendo a ir hacia la misma vibración, ¿no? Hacia el mismo movimiento. Entonces es muy mágico, porque la verdad que puedes hacer muchísimas cosas. Ayuda mucho. Ahí también, sí, sí, sí. Más que nada, entender que gracias a, por ejemplo, medicina de Hammer, que es la nueva medicina germánica, para mí es la base. Es decir, te explica qué pasa. Aparte de ahí, tú solucionalo como te dé la gana, ¿no? Con plantas, con homeopatía, con lo que quieras. Y la astrología es igual. Para mí la astrología es la raíz. Te explica qué chakra va mal o qué tendencias tienes, si lo quieres ver más desde el plano psicológico, más físico, desde el punto que una persona quiere darle, ¿no? Más profundo, menos profundo, más, ¿sabes? Más superficial, dependiendo de la persona. Pero tú después ahí empiezas a sanar como quieras. O sea, el séptimo chakra puedes sanar con homopatía, con colorterapia, con aromaterapia, con plantas, con alimentación, etc, 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 ¿no? Entonces, hay muchas herramientas. Yo utilizo la homopatía, una meditación que es con mantras y minerales, es decir, coger un mineral y hacer una especie de meditación escuchando el mantra y lo cantas también, que es mucho más potente. Después hay una técnica muy bonita que es crear un altar a partir de tu carta astral. Entonces lo ubicas en tu casa y buscas un punto en tu casa que tenga que ver con tu planeta y entonces pones todo de cosas ahí para que ayuden a sanar también a tu planeta. Y haces como una especie de altar. Y después limpiezas físicas también, gente que tenga muchos problemas con el tercer chakra que es Marte, una limpieza de hígado es genial, el ayuno es buenísimo, pero también, por ejemplo, yo utilizo el péndulo de egipcio, yo uso un péndulo egipcio, que es el que es la fusión de Isis, Osiris y Karnak, y ese lo que hace es limpiar las memorias. Entonces yo, por ejemplo, también hago una meditación, aparte, que ayuda a la persona a ir observando cada chakra y yo de mientras aquí voy ayudando a sanar ese chakra, pero la persona también lo visualiza, observa qué memorias tiene, porque hay gente que conecta súper profundo, es precioso, ¿eh? Porque hay gente que conecta que dices, wow, y ve muchas cosas ahí que están estancadas, memorias de historias, y en la misma sesión esas personas empiezan a desbloquear esas energías. Y es muy bonito también. Es O sea, durante una meditación que se hace ese... sí, es una meditación
como guiada. Primero nos relajamos y entonces la persona empieza a centrarse en cada uno de los chakras. Primero siempre empezamos de arriba, de abajo arriba, y entonces yo le empiezo a preguntar cómo lo ve, que lo visualice y cómo lo ve. Y entonces me va explicando. Y yo a medida que voy recibiendo las respuestas le voy preguntando. Yo nunca le digo a la persona lo que tiene que hacer, sino que yo le voy guiando. Le voy diciendo, ¿y tú cómo te sientes ahí? ¿Y tú qué crees que tendrías que hacer? ¿No? Y entonces la persona es muy hermoso porque visualiza muchas cosas, ¿no? Sí. Y va viendo, y va viendo. Y entonces conecta con muchas cosas, ¿no? Incluso hay gente que ha conectado con vidas pasadas. Ha visto incluso bucles de vidas que ha conectado. Tuve un caso de una mujer muy hermoso que en el tercer chakra conectó que se dio cuenta que había entrado en un bucle de vidas en que una había sido ella muy de imponer y en la siguiente le imponían, como de efecto kármico, ¿sabes? Sí. Y entonces había entrado en ese bucle. Y justo en esta meditación rompió ahí, porque dijo, voy a limpiar este chakra. Y hizo ahí un ejercicio muy hermoso y fue muy bonito. Y entonces durante hora y media, 2 horas, depende de la persona y cómo vaya siendo toda esa sesión, la persona pues va viendo todos los chakras y va sanándolos. Es muy bonito ese ejercicio, la verdad. Qué bonito. Y al principio de este segmento nos hablabas sobre la numerología, la carta de la numerología. Para las personas que no saben sobre esta carta, porque tú la haces en combinación con de la astrología, ¿no? Sí. Explícanos un poquito de los números. Pues mira, la carta numerológica se hace principalmente con 2 partes de nosotros, ¿no? Una parte es la fecha de nacimiento, que ahí se sacan unos 6 números base, que son la esencia, el ego, la vida pasada, la misión de vida, el regalo divino y la fuerza interior. Y a partir de ahí, de tener ya esos números base, que ya te empiezas a conocer bastante quién eres tú por dentro, por fuera, qué fuerza interior tienes, etcétera, etcétera, creamos los pináculos, que se llaman. Es desde el cinturón de Orión, que es la base, ¿no? Que de estos números que hemos dicho de la fecha, vamos construyendo una pirámide hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Y eso qué nos marca? Eso nos diferencia 4 etapas de nuestra vida. Se pueden calcular también las edades de esas etapas. Las mías, por ejemplo, la primera es de los 0 a los 27, ¿no? Entonces, la parte de abajo nos marcará lo que son los desafíos, es decir, energías que nos presionan y nos estresan para que evolucionemos y crezcamos. Las partes de arriba, que se llaman realizaciones, ¿vale? Son hacia dónde vamos a llegar. O sea, una vez que trabajemos esas presiones y crezcamos, ¿qué vamos a mejorar nosotros en nuestra energía? Entonces es muy bonito porque así puedes saber en cada etapa. Y se da, ¿eh? O sea, es precioso, porque justamente en mi final de mi primera etapa es cuando tuve el intento de suicidio, ¿no? Y es muy hermoso porque ves, no por el intento de suicidio, claro está, sino porque ves, ¿no? Esos cambios de etapa, ¿no? De ver cómo se crece en ello y saber exactamente lo que va a ocurrir, no por lo mismo, no por el control, sino para saber por dónde van los tiros, ¿no? Y para saber un poco cómo están las cosas. Y después está la parte del nombre, que también el nombre se analiza, porque el nombre también es, aunque no parezca, lo cogemos antes de venir, ¿no? Sí. Y entonces el nombre es muy bonito porque nos da varios números, ¿no? Nos da números que nos enseñan cómo es nuestro alma, cómo trabaja nuestro personaje hacia afuera. También si tenemos excesos, eso es muy importante para analizar la carta. Sí. Es conocerlas, eso es súper importantísimo, porque una carta puede cambiar totalmente, ¿no? Es si una energía tienes ausente, exceso o dominante. Es decir, si te falta energía de ese número, si está en equilibrio, que sería el dominante, o si lo tienes en exceso, que ahí ya estás rozando la prepotencia, el exceso, ¿no? El quererme más que el otro, el no permitir que el otro me entregue, ¿no? Y cosas así. Entonces eso es importante tenerlo presente porque también vamos a conocer mucho de nosotros. Yo tengo, por ejemplo, el 1 en exceso y yo creo mucho límite con los demás, ¿no? El 1 es muy de limitar al otro, ¿no? Y de no permitir. Yo siempre le pongo una frase que es que soy muy mía. Y el 1 tiene eso. Y el 9, por ejemplo, en exceso, tiene la frase de ¿qué me vas a contar tú que yo no sepa? ¿No? Y es muy divertido porque si te lo tomas así es divertido verlo. Sí, exacto. El 9 es el sabio, o sea que si lo tiene en exceso, pues imagínate, a mí yo ya soy casi premio Nobel, lo que pasa es que no me lo dan porque...
Pero bueno, es un poquito eso. Y después yo hago un ejercicio muy hermoso, que también es muy bonito hacerlo, que es cada parte de tu nombre, qué valor tienes. Hace el poder del nombre que se llama, que es contar vocales y consonantes y qué nombre tienes. Entonces, si tu nombre de pila te pertenece a ti, es la energía que te salga, es el papel que tienes tú como ser individual dentro de tu familia. Si el nombre de pila es de otra persona, de una abuela, de una tía, es una energía que seguramente se quedó pendiente de esa persona y tú vienes, es otra meta más, por decirlo de otra misión, que vienes a sanarla. Y después está el clan materno y el clan paterno, que entonces ahí puedes ver la energía de cada familia y depende de cómo tú tengas esa energía, si en exceso, dominante o ausente, puedes ver qué vienes a hacer para cada clan, ¿no? Si está en exceso, vienes a quitarle un poco de, ¿no? de orgullo y ¿no? De eso a la familia. Si vienes con ausencia, vienes a aprenderlo, para que la familia ya incorpore esa energía en el clan. Entonces es muy bonito ese ejercicio también. Es muy, muy enriquecedor saber cuando tú estás, tú hiciste pues, la calculación de los números y cuando tú estás diciendo que de tal fecha a tal fecha esto ha pasado, vuestras tendencias, y entonces tú ves en tu vida y dices, wow, sí es cierto, en tal año esto es lo que pasó. Hay una situación no tan agradable o un reto, entonces, pues sí, ya dices, sí, pues sí, está hablando de mí, los números están hablando de mí, saben mucho de mí. Exacto. Es una Exacto. resonancia increíble. Y también es importante para mí, por ejemplo, que este año pues es el número 3, la comunicación, y que si una persona sabe que tiene que trabajar en ese año, pues le pueda sacar mejor provecho, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, porque eso es la rueda del año. Todo esto todo hemos aprendido, tanto ella como yo, con Samuel Valdivia, que es verdad que es un gran maestro y nos enseña muy bien con numerología Sí. básica. Y aunque nosotras le hemos ido entregando matices, ¿no? Porque todo el mundo siempre saca algo de sí, ¿no? Y siempre entrega matices a todo. Pero aquí el jefe es Samuel. Y entonces eso es la rueda del año. Se puede sacar también la energía que vamos a tener como de trabajo en este año, ¿no? Y podemos saber cuál es la del planeta, que simplemente hay que sumar los dígitos del año. En este caso es 224, así que es un 8. Y también la personal, ¿no? La mía, por ejemplo, es un 4. La tuya es un 3, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Ajá, 3. Ella tiene más que ver con la comunicación, en mi caso es más con la estructura. Seguramente romperla un poco, porque como es el primer desafío, tener en cuenta que es uno de los más importantes, porque como yo siempre digo, es el núcleo de nuestra cebolla. Nosotros tenemos esa época va desde los 0 años hasta X, ¿no? Cada uno tiene una edad. En mi caso es hasta los 27. Hay gente que es hasta los 33, eso se calcula también. Entonces, en mi caso, hay un 4. ¿Qué pasa? Que todos en la raíz de tus traumas y de tus bloqueos emocionales tienen que ver con esa energía, ¿no? En mi caso, ¿qué pasó? Una estructura súper rígida hacia mí, ¿no? Hacia mí misma, o sea, ya no hacia los demás, hacia mí misma, ¿no? Porque era mucho pedirme, exigirme, ¿no? Y mandarme a mí. Entonces, yo creo que este año es un poco en plan rosa, ya ha cambiado un poco la estructura tú, ahora cambia un poco la estructura con los demás, no seas rígida, no rompes esa rigidez. Entonces yo creo que estoy un poco ahí, ¿no? En este tema. Pero bueno, cada uno también tiene lo suyo, ¿no? Cada año tiene una fecha, ¿no? Pero también es importante ver qué fecha tiene la Tierra, o sea, qué número tiene la Tierra, para también saber así de cómo se va a mover. Y por ejemplo, el 8 significa la materialización, pero también es ser muy independiente. Es cuando el 8 ya ha aprendido los otros 7 números, ¿no? Y entonces ya armoniza y empieza un poco a ser más autosuficiente, por decirlo de algún modo, y las relaciones se vuelven más sanas porque entonces se vuelven más desde el quiero compartir y no el te necesito, ¿no? Entonces, también para mí el 8 es mucho la independencia en todos sentidos, álmica, emocional, física, y entonces yo creo que este año tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el que tenemos que ya empezar a volvernos más independientes, ¿no? Más y un poco más o sea,
coger suficiente poder como para poder sustentarnos a nosotros mismos. Sí, pues sí, creo que nos está marcando bastante bien todo ese cambio, todos estos acontecimientos, ¿no? De ser independientes y actuar, pero ya. Sí, esa es la sensación, ¿no? Es en plan como que ya, ¿no? Y a veces nos agobiamos todos, en plan, wow, ¿no? Ya, Hay pero tantas con cosas. calma. Ya, pero con Sí, calma. sí, yo voy si quieres, pero déjame un poco espacio-tiempo. Exacto. Vas a estar dando un curso Sí, cuéntanos sobre este curso por si alguien se interesa, qué sí. es lo que vas a estar viendo y se me hace muy interesante. A ver, es un curso que todo esto que hemos estado hablando se va a mostrar. Es decir, es un curso básico de astrología, es decir, se empieza desde cero, o sea, desde que la gente no tiene que tener ningún tipo de nivel de astrología. Y entonces se va a dividir como en dos partes. No se acaba un curso y se empieza otro, pero sí que el curso está un poco dividido en dos. La primera parte se centra mucho justamente en aprender eso. Cómo funciona la carta, cuál es su importancia, qué partes tiene, y de cada parte explicar toda esa parte. Una vez que se sabe todo eso, se enseña cómo hacer una carta, cómo analizarla y verla. Y una vez que tenemos todos esos conceptos, llega la segunda parte, que es ya visualizar la carta desde la sanación. Entender cómo se anuda toda esa información con los chakras y cómo afecta a cada parte, a cada capa, ¿no? Cómo afecta emocionalmente, cómo afecta físicamente. Hablaremos de medicina de Hammer, hablaremos de los chakras, hablaremos de biodescodificación. Y entonces así la gente puede entender aún más. No solo decir, bueno, se anuda, vale, ya está. No, no, no. También matéricamente cómo pasa, ¿no? En cada capa. Y también cómo podemos diferenciar a la persona, cómo saber dónde está también, ¿no? Y Ujú. después de eso enseñaremos técnicas. Técnicas para ayudar a sanar. Todas estas que hemos hablado de aromaterapia, colorterapia, minerales. También hablaremos del péndulo. Un montón de técnicas que de momento he hecho una lista, pero puede ser que se amplíe más, porque ya sabéis que esto, mientras vas preparando el curso, al final quieres hacer esto y al final haces un libro entero, ¿no? Sí. Y entonces seguramente habrá más cosas, ¿no? Y al final de todo, lo que haré será explicar también un poco qué observar para que la gente pueda ver en qué punto, o sea, qué hay que sanar a la persona, ¿no? Porque también hay los chakras también te muestran unas características psicológicas cuando una persona está mal. Es decir, por ejemplo, pues la gente que tiene generalmente bloqueado el séptimo son gente que coge mucha depresión, ¿no? Se siente muy mal, se sienten muy inseguros, tristes, y es porque han desconectado mucho con la fuente y consigo mismo, ¿no? Entonces, puedes ver que si la persona está más así, pues ya sabes que está más pendiente o más bloqueada del tema del sol. O, por ejemplo, una persona que tiene problemas de comunicación, que le está costando, que no sabe cómo hacerlo, incluso ya ha llegado al físico y tiene problemas en la garganta, afonías, pólipos, tumores, lo que sea, pues entonces ya sabes que va por ahí. Entonces, todas estas estudios, toda esta parte que vamos a hacer más de salud, es para también entender dónde está esa persona, ¿no? Y no solo entender cómo funciona la carta, cómo sanar con ella, sino también cómo hacerlo de forma práctica, es decir, cómo entender a la persona y saber qué hay que darle en ese momento, ¿no? Entonces, es un curso que sí que dura un año y a lo mejor hay gente que puede pensar, wow, un año. Pero es un curso muy completo porque entrega todo esto, ¿no? Entonces, la persona no solo aprende astrología, sino que aprende a sanar y sale del curso sanando, ayudando a sanar a la gente. Eso es lo que se me hace muy interesante porque no solo vas a ver los astros, sino que también cómo se refleja en el cuerpo y en nuestra vida diaria y cómo la vamos a poder ir mejorando con estas resonancias, con estas energías. Entonces, también hay música por ahí, Pues porque mira, están eh, los mantras. ajá, Los mantras son unos cánticos que vibran igual que el chakra. Entonces, estas meditaciones de las que hablamos también van con eso. Por ejemplo, el primer chakra es el LAM. Y entonces se va cantando el LAM,
y toda esa vibración ayuda también al chakra. Seguramente hay muchas más cosas, ¿eh? Yo no las sé todas y seguramente que hay otro tipo de música que también ayuda, ¿no? No tan dirigido al chakra en sí, también están las frecuencias solfeggio, que son unas vibraciones a unos hercios en concreto que también ayudan a sanar diferentes vibraciones. Por ejemplo, creo que es la 174, ayuda a armonizar o sea, va desde lo más material o más tangible, por decirlo de algún modo, a lo más espiritual, ¿no? La 174 ayuda a lo que son hígado, pulmones, todo el tema lo lleva él. El siguiente se ocupa más del tema nervios. El siguiente es más mental, y así, ¿no? Y el quinto creo que es el del ADN. Entonces, no está tan dirigido directamente a un chakra en concreto, pero sí que también ayuda a cada capa de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y es otra herramienta más que también se puede utilizar. Y lo bonito también de poner este tipo de música o de mantras en nuestra casa, pues van a armonizar la casa en sí, porque es importante también tener la armonía en nuestra casa como en nuestro cuerpo. Exacto, exacto. Entonces, sí, se me hace muy importante y muy completo lo que haces, porque no solo ves desde el aspecto de la astrología, pero también la numerología, y entonces la sanación por medio de las otras herramientas que has mencionado, como también pues, a las personas que pueden ayudar con la música, con la homeopatía, con la aromaterapia, porque yo lo encuentro que es muy benéfico para mí usar todas estas herramientas para estos cambios que he querido hacer a partir de saber cómo están mis números y mis astros en este año, que es muy potente, ¿no? Y los cambios que estamos viviendo para poder estar en una neutralidad, aunque haya mucho ruido fuera, poder mantenernos en esta calma, pero también accionando y trabajando pues en nosotros para dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para dar ese amor, esa comprensión. Se me hace muy importante. Y en esta energía que dijiste sobre la Tierra del número que estamos en el 8, pues ahora sí nos puedes platicar un poquito sobre lo que viene, los eclipses. Los nodos, espera, sí, los nodos, espera. Primero entremos en los nodos porque es importante. Los nodos es importante porque justamente nos lleva mucho a este 8. Los nodos, para que os hagáis una idea, el nodo sur, que es el que es como una herradura abierta hacia arriba, es el punto que dice la astrología que entra nuestra alma en nuestro cuerpo mientras nuestra madre nos gesta. Entonces ahí también entran muchas memorias de otras vidas y herramientas, ¿vale? Entonces, generalmente, una de las metas de la carta astrológica es ir justo al lado contrario, al nodo norte, ¿no? Es decir, abandonar un poco la comodidad del nodo sur, porque nacemos ya con esa información, es la que nos acompaña mucha parte de nuestra vida, pero también es el punto ese de coger y de decir, no, pero voy a aprender lo contrario, ¿no? Porque justamente en la oposición está el otro signo, que es todo lo contrario, y tienes que ir al nodo norte. Entonces, eso es una parte de nuestra carta, pero también los nodos se siguen moviendo igual que el resto de planetas a lo largo de la vida, ¿no? Y justamente ahora los nodos están el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que abandonar todo lo que tenga que ver con Libra e ir hacia Aries. Y claro, aquí es cuando viene lo complicado. Porque ¿qué significa? Aquí viene después el 8 y todo eso. Ajá, sí. No, y es bueno explicar. Sí, es bueno explicarlo porque mucha gente le estará pasando y seguro que está muy estresada y para que lo entienda qué está pasando, ¿no? Pero el Libra es un signo, y os lo puedo decir porque soy yo, Libra es un signo que... y tú me dirás que sí, seguro. Que somos personas que estamos bien con nosotras mismas, pero también si el otro está bien. Entonces, mantenemos muchas veces la energía en un punto muy neutro nuestro y nos adaptamos muchísimo a los demás justamente por esto. No por falsedad, sino porque realmente deseamos eso. Es el signo que se encarga de la empatía y de ese punto de amor hacia el otro y de que deseo al otro de que esté bien, ¿no? Cada signo se ocupa de una parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces mantenemos relaciones, los Libra, no por falsedad, sino por no querer hacer daño a los otros, ¿no?
Y entonces, ¿qué nos está pidiendo el Nodo Sur? Que abandonemos eso. Seamos quien, el signo que seamos, ¿eh? Nos están pidiendo a todos que dejemos aquellas relaciones que nos están intoxicando, que nos están haciendo que no nos permita ser nosotros mismos. No por egoísmo, sino porque nos frustra, porque hace que no nos valoremos, porque nos entran miedos, etc. Y el nodo norte está en Aries. Aries no es que sea el egoísta y que no quiera saber nada de nadie, no va de eso, pero sí que va un poco más, es más individual. Hay que pensar que es el que inicia la carta astrológica, o sea, el año astrológico empieza con Aries, empieza el 21 de marzo, que ya también queda poquito. Entonces, es el gran iniciador de todo. Hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de signos, los cardinales, los fijos y los mutables. Los cardinales son los que inician, que justo son los que inician las estaciones, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los fijos son los que mantienen la estación, son los signos que se mantienen, que mantienen la energía de lo que se está moviendo en ese momento, que en este caso son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y los inmutables son aquellos que empiezan a transmutar hacia otra cosa diferente, que son los que cambian, los que acaban la estación. Los Géminis, Sagitario, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces, espérate que me he ido un momento. Entonces, eso, es el gran iniciador. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces tiene tanta energía para iniciar que no puede estar, no se fija en las consecuencias, tanto las que pueden ocurrir por hacer eso, como lo que puede suceder con la gente. Entonces es como más, no egoísta, pero sí que un poco es más independiente. Y es lo que nos están pidiendo. Deja ya de sostener estas relaciones que te están frustrando y ves hacia relaciones que sean realmente las que tú deseas y piensa más en ti, en lo que tú necesitas. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, esto empezó el año pasado, ya sobre todo hacia septiembre y más hacia acá, empezó todo un poco más, ¿no? Sí. Y entonces este año se está moviendo aún más, ¿no? Porque aún sigue ahí. Pensad que dura 1 año y medio este movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto sigue ahí y justamente este año es el 8, que es lo que hemos hablado de la independencia, ¿no? De ser más capaz uno mismo de ser su propia columna, de no depender del otro y las relaciones que tengan que sean mucho más sanas. O sea, si fijáis que va un poco por ese ámbito, ¿no? Que tanto la astrología como la numerología se van unificando, ¿no? Un poquito y van entremezclando esa simbiosis muy, muy hermosa. Sí, es muy interesante y pues bastante información. y qué bueno que vas a hacer un curso de 1 año porque hay que asimilar todo esto, ¿no? Es que hay muchísima información. Que no hay mucha información. Empapadas en todo lo que es esta astrología y numerología, que pues yo he tomado unos cursos, pero pues sí, tienes que estar ahí al pendiente de toda la información. Y pues yo estoy muy agradecida porque me he beneficiado de esa lectura tan bonita que tuve y que lo estoy practicando y que sigo con mis herramientas para ser más sólida, para practicar esto que estás diciendo de las libras que somos, que queremos tener todo en neutralidad, pero pues hay que pensar en nosotros también. Y eso no es ser egoísta, es más bien pues desde el amor para dar amor, ¿no? Es lo que Exacto. yo considero. Así que, bueno, este curso que vas a estar dando, ¿cuándo empieza y cómo se puede comunicar con nuestros amigos? Pero antes que nada, ¿que nos puedes dar un mensaje, si gustas decir algo? Bueno, solo añadir, porque hemos hablado de los eclipses y aún no habíamos dicho nada. Simplemente tener en cuenta que los eclipses caen justamente en los nodos. O sea, siempre los eclipses van a caer siempre en los nodos. Entonces, aún mueven más, empujan más a ese cambio. ¿Vale? Solamente quería añadir eso, porque justamente los eclipses hacen que esos nodos vibren más y en plan aún se transmute más toda esa energía. Así que cuando haya eclipses, manteneos firmes, ¿no? Centraos en vosotros mismos y a ver qué se da, ¿no? Y fluir un poquito hacia donde vaya, porque si nos resistimos aún puede ser más duro, ¿no? El cambio. Sí,
Pues muchas gracias. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amiguitos, hermanitos que están por ahí, que quieran tomar el curso, que quieran tener una lectura muy completa en Pues numerología, mira, psicología y las sanaciones, sí, armonizaciones? sí. Ahora, en una hora, voy a hacer un directo yo en mi perfil de Instagram, que es Rosa Cuesta Terapia Slam, y allí podéis ver aún un poco más las características del curso, por si alguien está interesado. Pero también podéis escribirme en mi Instagram, también está mi teléfono, tanto para WhatsApp como para Telegram, y también está mi correo electrónico, me podéis escribir por donde queráis, y yo os facilito información de lo que queráis, precios, lo que sea, y si tenéis alguna duda, ¿vale? Pues muchas gracias, Bella Rosa, Bella A Rosa, ti, Bella cariño. Rosa. A ti, cariño, por la Te invitación, agradezco porque me ha encantado. mucho. Y pues estamos en comunicación. Espero que podamos tener otra charla Sí, para yo informarnos encantadísima. más, porque hay mucho que aprender y mucho que seguir nuestros pasos ahora que estamos en estos cambios tan, tan rápidos ya, que ya nos está esperando ni la madre Gaia, ni, ni nosotros podemos esperar. Hay que actuar con calma, pero hay que Ahora es actuar. ya o ya, ya o ya. Exacto. No te pongas muy rígido en la materialización porque pasado mañana vas a volver a cambiar. Así que, venga, va. Exacto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y Sí, para los muchas que han gracias. intervenido, muchas gracias y muchos besos y abrazos y nos amo, como dice el maestro Samuel. Sí, un besazo a todos y Un beso. muchísimas gracias. Bye. Chao.